Ya el material lo traemos ahí de una manera un poquito diferente. Espero que pueda verse allí y pueda observarse lo que usted necesita saber. Si tiene el material, pues téngalo a la mano y contéstelo, ¿verdad? Si no tiene el material, pues no se preocupe. Ahí estamos queriendo ponerlo en su pantalla. Papel Entonces, y lápiz, pastor, y un corazón dispuesto amén. para poder ir siguiendo. Bueno, recuerde que nuestro discipulado se llama Una vida nueva en Cristo. Es, como está en la pantalla, volumen 1. Y este día vamos a ver el paso número 9, que se denomina Mi Iglesia. Muy bonito, pastor. Ahí lo tenemos, ahí lo tiene en su pantalla, Nueva Vida en Cristo, volumen 1, paso número 9, y lo que vamos a tocar ahora es mi iglesia, aleluya. Vamos a tener que salir, o permítame, vamos a quitarlo entonces. Bueno, pasos básicos para la vida cristiana. Vamos a ver entonces, gloria al Señor. Ahí estamos, mi querido hermano, por supuesto, usted sabe que nuestro material tiene tres aseveraciones, tres preguntas que usted tiene que decir que si son o no son, son falsos o verdaderos. Así es que los dejo con la hermana Luisi para que ella pues se las lea. Ahí está en su pantalla. Vamos a ver. Bueno, las preguntas de este día son, recuerden que al final vamos a contestar si son falsas o verdaderas. ¿La iglesia es un edificio material? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿la iglesia es la comunidad de todos los creyentes? Y la tercera, ¿puedo dejar de congregarme y siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión? Gloria a Dios, mire mis queridos hermanos, vamos a ver si estamos mal. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un edificio material. Vamos a ver. No, estamos correctos, pastor. Esas son las tres preguntas. No sé por qué tengo las anteriores, perdón hermano, pero ahí vamos. ¿Qué es la iglesia? Las preguntas son, la iglesia es un edificio material. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Y la tercera es, ¿puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio y televisión? A cada una de estas usted tiene que ponerle si es falso o es verdadero. Entonces, comenzamos. Y hay una pregunta bien importante. ¿Qué es la iglesia? Amados hermanos, mire, en este tiempo que los edificios están cerrados, y una de las preguntas es, dice, la iglesia es el edificio material. Si eso fuera así, pues ahorita estuviera ya, no existiera la iglesia, ¿verdad? No existiera la iglesia. Ahí tengo yo a mi casero que quiere que le pague el tiempo que está cerrado. Ahí estamos en una discusión, ¿verdad? Pero esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Vamos a ver qué es lo que... Pero en este tiempo yo creo que la misma, todo lo que ha acontecido nos ha concientizado de qué es la iglesia. Bueno, vamos, no me adelanto. Sí, definitivamente. Sí. Ahora usted tiene que tener una perspectiva diferente. La aportación de lo que acaba de decir Luis está súper bien, porque ahora usted ha podido tener la práctica de lo que verdaderamente es la iglesia. Y según el material, se lo pongo en su pantalla en este momento, dice así, ¿qué es la iglesia? Dice así. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Cristo habló en futuro, edificaré. Oiga esto, edificaré, y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. Óigame bien. No estamos a la merced de nadie, de ningún gobierno. La iglesia es un ente creado por Dios, ¿verdad? Somos la representación, y vamos a explicar eso, la representación de todos los creyentes, el cuerpo místico de Cristo, donde me adelanto, pero Cristo es la cabeza, y que el Señor Jesucristo dice que tiene el poder de Dios de tal manera que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, ¿verdad? Eso quiere decir que la iglesia está en constante
amenaza. Pero entonces... Eso lo hemos podido ver actualmente, cómo han venido abriendo otras instituciones y la iglesia se está dejando al final, porque siempre, como dice, no es solo una persona, sino que son huestes que están detrás y siempre poniéndole tropiezo para que la iglesia, siempre se encuentra como un pretexto para las iglesias ir obstaculizando, desde aquello que se quitó la lectura de la Biblia en las escuelas. Ya tenemos ratos de eso, estar batallando con eso. Pero sigamos con el material, dice así, ¿verdad? La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Oiga bien, la iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Ahora, en un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. Vea esto, por favor. Esto es bien importante porque la iglesia está en todo el mundo, ¿verdad? De todos los idiomas, por eso es que la Biblia es el libro más traducido en la historia. Y agregando a lo que el material establece, la palabra iglesia viene del griego eclesia y significa los sacados de adentro hacia afuera. Lo que siempre explico, eso es una redundancia en español, pero no lo es en griego, ¿verdad? Entonces, hay un adagio jurídico que dice que la redundancia es claridad. Entonces, los sacados de adentro hacia afuera, es decir, los sacados, los apartados del mundo, los santificados, los puestos aparte por Dios, ¿verdad? Los que iban directo a condenación han sido puestos aparte por Dios. Ahora, vamos a leer el texto y vamos a tomar Hechos 13:1. Dice así, mire: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces usted ve, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. En otras palabras, es cierto que debe existir una iglesia local, ¿verdad? La iglesia es universal, todos pertenecemos, todos los cristianos, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos parte del mismo cuerpo. Es bíblico. Por supuesto que sí. Somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Si Cristo es el fundamento, si usted tiene otro fundamento, no somos hermanos. Podemos ser primos, ¿verdad? Pero no hermanos, ¿verdad? Pero si su fundamento es Cristo, entonces nosotros somos de la misma iglesia. Entonces, sigue diciendo el material. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo pongo en su pantalla. Vea, por favor, ahí estamos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, por favor, con la lectura. La Iglesia Universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Amén. O sea, estamos hablando que la iglesia no está completa. El día que la iglesia sea completa, la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros nos unimos a ellos y nos vamos al cielo, ¿verdad? Mientras tanto, la iglesia siguen agregándose aquellos que van abriendo su corazón a Cristo y van siendo sacados de la condenación y puestos aparte por Dios. Entonces la iglesia continúa creciendo, continúa en su andar. Dice, sigamos con el material. Esto es bien importante porque dice, nota, esto se refiere a los, oiga bien por favor, y si usted se siente ofendido, pues gloria al Señor. Esto se refiere a los creyentes genuinos, no a los que dicen ser creyentes, pero solamente son religiosos. La iglesia no es un club, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo bien claro. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar donde yo veo a los hermanos, ¿verdad? Y por eso voy. Donde yo practico un poquito de activismo social, ¿verdad? Yo le sirvo a otras personas, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo lo conformamos aquellos que hemos nacido de nuevo. Oiga bien, que hemos sido, que tenemos la vida de Dios en nosotros.
Entonces, si usted solo es un asistente, pero si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted, mi querido hermano, no es iglesia. Tiene, mi amigo, mejor dicho, no es iglesia. Tiene usted que recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, ¿verdad? Y aquí nos hacen una agregación por texto, dice que es templo y morada del Espíritu Santo. Amén, amén, pero somos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, cada cristiano, y eso lo vimos anteriormente, cada cristiano somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso, aunque los locales estén abiertos, los locales de las iglesias estén abiertos, pues la iglesia continúa adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Amén. La iglesia lo conforman, no son los nacidos de nuevo y sus amigos, no. Si eso fuera así, entonces fuera un club. La iglesia solo está formada por los nacidos de nuevo. Dios tiene hijos, no tiene sobrinos, ¿verdad? Yo tengo hermanos espirituales, no tengo primos espirituales. Entonces eso que le quede muy claro, ¿verdad? Porque uno de mis temores como pastores es estarle predicando a alguien que cree que es creyente sin serlo, ¿verdad? Que cree que es salvo sin serlo. Y por eso es que siempre nosotros le damos a la salvación, siempre le damos al pecado y siempre nos mantenemos con un rasgo bastante doctrinal, ¿verdad? De repente alguien me dice, mire, pero es que mucha doctrina, mejor diga, denos aliento, y el aliento lo da la palabra, el aliento lo da la palabra. Yo puedo venir y tratar de ser un, ¿cómo se llama? Un motivador, ¿no? Motivador, pero de esos hay muchos. Es y la iglesia necesita palabras que se nos recuerden los rudimentos, porque algunas veces nosotros decimos que somos ya creyentes de años, pero hemos olvidado los rudimentos de la fe. Claro, y eso es muy importante mantenerlo, porque al nuevo creyente, nosotros mismos somos los encargados de discipularlo y de enseñarles Amén. Todos los rudimentos y el comportamiento también en la iglesia, porque a veces los nuevos ven cómo se comporta una persona que ya tiene mucho tiempo y a veces toman el mal ejemplo y se comportan similar. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero amados hermanos, nuestra intención en esta noche, en esta tarde, es que usted y yo pueda tener un concepto, aunque definitivamente es bien sencillo, pero que usted tenga una conciencia mayor de lo que en verdad es ser parte de la iglesia, haber nacido de nuevo. Vamos a seguir con el material, vamos a avanzar. Entonces dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza, y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasó con las personas que creyeron antes? Ese es otro tema, lo vamos a tocar, me encanta el tema, pero no nos toca ahora. Entonces, y se refiere a los creyentes genuinos. Sigamos con el material. Con el número uno. La Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. El número 1 nos trae una pregunta. ¿Con qué se compara la iglesia? Vamos Pastor. A ver, ahora queremos que nos ayuden, por favor, pero necesitamos que se pongan, como dicen los amigos colombianos, ¿verdad? Pilas, ¿verdad? Y nosotros decimos que se pongan las pilas para ayudarnos y hacer esto más ameno. Más ágil, más ameno, que usted participe, porque nosotros damos la enseñanza, pero el que usted esté participando es lo que realmente pone bonito esto. Entonces, según 1 Corintios capítulo 12, 12, versículo 27, le pongo el texto en este momento, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Ahora, la pregunta es, ¿con qué se compara la iglesia? ¿Con qué se compara? Ahí está, ya tenemos la primera respuesta. Con el cuerpo humano, y en este caso, por supuesto, el cuerpo humano de Cristo, ¿verdad? Cristo es la iglesia. Ahora, sigamos caminando, por favor, sigamos avanzando. Entonces, dice en la pregunta número 2, léanos, por favor. ¿Quiénes componen ese cuerpo? Esa es la pregunta número 2. Así es, ¿quiénes componen ese cuerpo? Y dice en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Quiénes
componen la iglesia? Vamos a ver, por favor. Esto es bien importante y es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Hace un momento que no es la iglesia que porque yo asisto, que porque a mí me gusta, que porque yo creo. Usted tuvo que haber hecho algo antes, ¿verdad? Usted tuvo que haber hecho antes algo. Entonces, le vuelvo a poner en su pantalla esto, El por texto. favor. Ahí está el texto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Tenemos una respuesta y nos dice, las personas bautizadas nuevas, dice. Bautizadas nuevas. El bautismo es uno de los, ¿cómo se llama? De las ordenanzas de la iglesia, pero la salvación no es por obras. Ya vimos anteriormente el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, y quiero explicar esto porque es importante esto, cuando nosotros recibimos a Cristo, en ese mismo instante el Espíritu Santo nos bautiza. Es la incorporación del nuevo creyente, la incorporación del pecador que ha recibido a Cristo. El Espíritu Santo, la sangre de Cristo lo limpia, el Espíritu Santo lo bautiza, lo incorpora al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿verdad? Para ir avanzando, vamos a dar la respuesta. ¿Quiénes componen ese cuerpo? Dice el material. La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, los que Dios ha obrado en ellos. La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Cristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Y sí tenemos una respuesta de nuestra hermana Daisy Olivares y nos dice, todos los que hemos recibido a Dios, Amén, a Cristo, amén. perdón. Sí, fíjese, esto es bien importante, por favor, y quiero que me ponga mucha atención, porque el solo hacer una oración puede ser por diferentes circunstancias, ¿verdad? Puede ser por compromiso, puede ser una y mil cosas. Pero lo importante es que Dios haya actuado en usted, que el Espíritu Santo le haya regenerado a usted. Entonces, usted recibe a Cristo y el Espíritu Santo inmediatamente a usted le hace una nueva criatura, pone a alguien Amén. nuevo en usted, es regenerado inmediatamente. Entonces, vamos a ver, ¿quiénes lo componen? La iglesia, dijimos, la iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Amén. La regeneración es el mismo nuevo nacimiento, eso que quede claro. Son dos palabras que se refieren a un mismo hecho, regeneración y nuevo nacimiento. Usted no va siendo regenerado, usted es inmediatamente regenerado. No somos creyentes en parte, no somos salvos en parte, sino que lo somos inmediatamente. Sigamos con el material, por favor. A la pregunta número 3, ayúdanos por favor, hermana Luisi. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? ¿Ponemos ya el versículo, pastor? Sí, ponga atención a esto, por favor. Ponga atención a esto que vamos a poner ya el versículo, porque esta es una de las consecuencias inmediatas de una persona nacida de nuevo. Esto que usted va a ver, esta es una muestra que usted ha nacido de nuevo, porque es una acción totalmente espiritual. Vamos a ver, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Aquellos que han nacido de nuevo. Insisto y le doy vuelta a lo mismo porque es necesario que entendamos que no es porque usted dice, no es porque usted está en la membresía de una iglesia, sino que porque usted ha nacido de nuevo. Entonces dice, versículo 4, Romanos 12, del 4 en adelante. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Seguimos leyendo. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, somos según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿qué ha dado Dios a los miembros, a cada miembro de la iglesia? Tenemos una respuesta y nos dice, ha dado diferentes dones. Amén, correcto, así es. Dones es una manifestación del Espíritu Santo. La palabra don viene del griego charis o caris, como usted le quiere llamar, charis, que significa, es una abundancia, de ahí viene la palabra carisma, ¿verdad? De repente usted habla de alguien, no, esta persona es bien carismática, ¿verdad? Es una persona que atrae, es una persona que a usted le agrada, pero los dones del Espíritu son de la abundancia de Dios, de la abundancia del Espíritu Santo. Dios le ha dado, dice la Escritura, al menos una manifestación para provecho de la iglesia. Entonces, el cristiano, una de las características del cristiano es que tiene dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Así es, pero también Jesús, él se bautizó para servir. Entonces yo no puedo decir soy miembro de la iglesia y voy a servir y voy a hacer uso de los dones que Dios me ha dado si yo no he dado ese paso de obediencia y no he querido identificarme con la iglesia ni obedecer la ordenanza que es el bautismo, que es muy importante para ejercitar cada uno de los dones que Dios nos da y poder ver cuál es el que tenemos. Sí, es cierto definitivamente, porque en una iglesia, al menos en nuestras iglesias, nadie puede servir, nadie puede ponerse un uniforme si antes no ha sido sumergido en las aguas bautismales. La iglesia tiene dos ordenanzas, ¿verdad? Que esos es el próximo tema que vamos a tratar, es a testificar, que es evangelismo, y el siguiente son las ordenanzas de la iglesia. Eso va a estar bonito, eso, porque es el bautismo y es la comunión o la Santa Cena, ¿verdad? Y eso es parte de la vida del creyente. Sí, pero lo que yo quisiera hacer énfasis es que no es cuestión de hombres ni doctrina de que es parte del que la iglesia así lo ha determinado, sino que nosotros hemos tenido como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él, antes de ejercer su ministerio, él se bautizó. Amén. Se bautizó siendo Dios, ¿verdad? Y siendo hombre, adulto. Siendo hombre y siendo adulto. ¿Verdad? Entonces tenemos ese ejemplo de obediencia. Y entonces nosotros, ¿quiénes somos para no... Ok, entonces vamos a darle respuesta. Ya tenemos respuesta, dice allí. Ya nos dijeron diferentes dones. Ha dado muchos dones, nos dice la hermana Brenda. Amén. La respuesta es: dio dones a cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Y quiero decirle, ¿verdad? Pero yo lo que puedo es ¿cómo se llama? No confunda una habilidad con un don. El don es algo sobrenatural que inmediatamente surgió cuando usted recibió al Señor. Pero eso lo vamos a tocar más adelante, o sea, en otros programas que podamos detallar más de los dones. Entonces, esa es la respuesta. Sigamos adelante, por favor. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15 para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la número 4. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nosotros ya lo dijimos, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero vamos a volverlo a poner y ahí está el texto. Sino que siguiendo, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Creciendo en Cristo. ¿Verdad? Si usted quiere crecer en la iglesia, tiene que crecer primero en Cristo. Ponga atención a eso, por favor. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Esto es muy importante. Allí ya tenemos respuesta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es. Esa es la cabeza de la iglesia. Dice... Hermana Rosy dice que Cristo. Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, definitivamente. Y hermana Daisy Olivares dice, ¿Cristo es la cabeza?
Cristo es la Y cabeza. hermana Brenda nos dice Dios, pero la palabra dice Cristo. Cristo, así es. Hace O sea, énfasis. otro día vamos a tocar la Trinidad. Ese es otro tema que me apasiona. Es un tema no es tan sencillo, pero si nos metemos a eso no vamos a salir de este programa, ¿verdad? Entonces la respuesta es, pongo en pantalla y ya nos dieron la respuesta. Dice, la respuesta es Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora vamos a la pregunta 5, por favor. Vamos a continuar. Según Efesios 1:2, ¿para qué existe la iglesia? Oiga, mire, Bien importante. importante. Sí, ¿para qué existe la iglesia? Fíjese que en nuestra venida para acá, mire, a mí yo he chocado con muchos conceptos para la iglesia en este lugar, ¿verdad? Porque aquí siempre la iglesia hace algo y siempre, probablemente la iglesia no haga evangelismo. Probablemente la iglesia no haga muchas labores que debe de hacer, pero al final, ¿qué siempre hay? Comida. Comida, En todas las comida. iglesias. Mire, una vez estuve en una iglesia donde el pastor no predicó, sino que hizo otras cosas, ¿verdad? Dio otros anuncios y no predicó, pero la comida nunca faltó. Entonces, ¿será la iglesia ese centro, verdad? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Será la iglesia para que yo vea a mis hermanos en Cristo, para que yo los vea? ¿Será la iglesia para que yo me desestrese? ¿Para qué es la iglesia? ¿Cuál es la función? Oiga bien, la función principal en la iglesia. Vamos a poner el texto para que usted lo pueda leer. Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice así: a fin de que seamos, oiga esto, si aquí no hay donde perderse, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oiga, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amados hermanos, la iglesia puede tener funciones, ¿verdad? Predicar la palabra es una de las funciones de la iglesia. Amarse unos a otros es una de las funciones de la iglesia. Pero dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su nombre. Tenemos allí ya respuesta. Gloria al Señor. Sí, nos dice para hacer alabanza a su gloria, hermana Roxy, para edificar, hermana Brenda, y también nos dice para adorar y exaltar el nombre de Dios. Y luego nos dice, hermana Daisy, para glorificar y alabar su nombre. Amén. Eso es. Mire, la iglesia está en esta tierra, o sea, no confunda las actividades de la iglesia o las funciones de la iglesia o la misión de la iglesia con el propósito principal de la iglesia. Y por eso, amados hermanos, mire, el tiempo de la alabanza no es un tiempo para ir al baño. El tiempo de la alabanza no es un tiempo para ir a buscar lo que se me quedó en el carro. El tiempo de la alabanza es para eso, para alabar, para adorar al Señor y para que el mundo entero vea la manifestación de Dios aquí en la tierra a través de su iglesia. Entonces, y mucho se confunde, pastor. Yo he escuchado acá que la gente está acostumbrada a que quieren más obras, o sea, quieren otro tipo de cosas, actividades, es la verdad. Bueno, ahorita que es la época, yo pienso que bastantes están como sufriendo porque están acostumbrados al activismo en esta época de calor, esta época de verano, pero nos olvidamos algunas veces que la iglesia ha sido puesta para, como dice la palabra de Dios, el fin bíblico de la iglesia para la alabanza de su gloria. amén. Es que no hay otro. Entonces, y por eso es tan importante nuestro testimonio, amados. Perdón. O sea, el hecho de que alguien se convierta por su testimonio es secundario. O sea, esa es la segunda parte del testimonio. Lo primero es que su vida tiene que alabar al Señor. Y no solo alabamos con cantos, sino que alabamos modelando el Evangelio. Sigamos, por favor. Entonces la respuesta ya nos la dieron y aquí se la pongo en su pantalla. Respuesta: la iglesia existe para alabanza de la gloria de Dios. Esa es la pregunta número 5. Continuemos, por favor. Vamos a las 6. Oiga esto, porque ya dijimos, ¿para qué existe? Para alabanza de su gloria. La pregunta 6 dice, ¿qué dice?
¿Cuál es la misión de la iglesia? Y Correcto. el Entonces, ¿cuál es versículo la es misión de la iglesia? Póngase las pilas ahí porque ahí vamos. Mire, vamos. Mateo 28:18. Así es, se los leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice después, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuál es la misión? Se conoce ese texto y junto con el de Marcos se conoce como la Gran Comisión, ¿verdad? Así se conoce esto. Entonces, la misión de la iglesia, según el texto que acabamos de poner en su pantalla, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Tenemos usted. una respuesta, hermana Roxy, nos dice ser discípulo. Y yo pienso que ahí nos da el por qué nosotros nos tomamos este tiempo de compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Y para que usted mismo, la ordenanza no es que solo nosotros lo vamos a compartir con ustedes, la ordenanza es que usted va a compartirlo con otras personas. Pero a mí me llama la atención porque nos pone ahí, no solo nos vamos a quedar con el discipulado, luego nos dice algo más. Correcto. Ya quitamos el anterior. Fíjense que está más o menos la respuesta. Está en un 60%, ¿verdad? Nos falta la siguiente No es solo parte. ser. Le voy a poner el texto de nuevo, por favor. Vea lo que dice, perdón. Aquí se los pongo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué palabra ocupa? Esos son dos verbos. Mire, son dos verbos. Ir, ¿verdad? El verbo ir, para que nosotros lo entendamos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, los discípulos, ¿verdad? Esas primeras palabras, las que tú mencionaste, son un mandato, ¿verdad? Correcto. No son opción. Eso no es opción. No ¿verdad? Está dando una opción, Entonces, está dando un mandato. Ya el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos, si permanecéis en mí, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ahora no se trata de ser, correcto, por ahí vamos, más o menos. Hermana Brenda nos pone la respuesta, ir y hacer discípulos. Ahí se complementa esto, ¿verdad? Porque, por supuesto, yo no puedo hacer discípulos si yo no soy discípulo. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahora, nuestra labor aquí con mi esposa es que, aún en medio de pandemia y todo suspendido, nosotros estamos ayudándole a usted a discipularse. Nosotros lo estamos discipulando, ¿verdad? Para poder hacer esa gran labor que nos dice de ir, y es la labor evangelizadora. Correcto. Y entonces la misión de la iglesia es hacer discípulos. Amén, ahí está, mire. Y es que, mire, son varias cosas, mire, se los voy a ir detallando. Dice así, mire, se lo pongo en su pantalla. Yo sé que la respuesta que vamos a poner es más corta, pero quiero que usted pueda comprender todo lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aparte de su sacrificio, eso, el que Él tenga toda la potestad, es la base de que nosotros podamos ir. Por tanto, número 1, ir. Número 2, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces tengo que ir y hacer discípulos. ¿Qué tengo que hacer? Lo segundo que yo tengo que hacer, mire esto por favor. Mire qué palabra dice. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo esto, mi hermano, todo esto, el de predicar la palabra, el de hacer discípulos, el de bautizarlos, implica hacer discípulos de Cristo en todas las naciones.
Esa es la respuesta. Hacer discípulos de Cristo. Si no le cabe allí, solo ponga hacer discípulos de Cristo. Punto. ¿Verdad? Y nos manda a todos lados. Y bueno, hoy que se nos ha hecho todo mucho más práctico con las redes sociales, que podemos llegar hasta los confines de la tierra, todo está mucho más accesible, ya no es como antes que teníamos que ir y a veces no habían las posibilidades, pero hoy existen los medios, pero solo y ajá, también los pretextos para no hacerlo. Fíjense que aquí algunos se conectaron ¿cómo se llama? Y como que pasaron lista, ¿verdad? Y como dijeron presente. Y después se desconectaron y algunos ya no están. Así es. ¿Creen que nos damos cuenta aquí, verdad? Que se conectan y ahí se van. Ok, está bien. Yo no pierdo. Mire, mi ganancia está segura en Dios. Amén. Eso Y nuestra es recompensa también. así es mi recompensa. Bueno, sí es lo mismo. Es que hay muchas cosas. Porque cuando uno es obediente a hacer la obra que Dios le ha mandado, no solo es bendecido uno, y no solo mi corona está en el cielo, sino que Dios está a favor de nosotros aquí en la tierra, porque somos herramientas útiles al Señor. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, mis queridos hermanos, es tratando de discipularle a usted, si usted nos los permite y si usted desea aprovechar su tiempo. Ahora sigamos. Hay otro tema dentro de este mismo tema de la iglesia, porque hemos visto hasta este momento lo que es la iglesia universal. Hemos visto el propósito de la iglesia, que es alabar al Señor, y hemos visto la misión, que es hacer discípulos en todas las naciones. Aquí incluye la predicación, incluye bautizarlos, incluye enseñar. Pero también todo esto tiene como base, oiga bien, tiene como base un lugar, un cuartel general, donde emana toda la fuerza, donde emanan las personas, donde las personas son ministradas, son enseñadas. Y esto es la iglesia local. Ayúdanos ahí, por favor, con el material. La iglesia local. La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios. Edificarse, mutuamente y proclamar el evangelio. Esa es la iglesia local. Les dejo el concepto ahí unos segunditos más. La iglesia local es un grupo de personas, no de cualquier persona. ¿Cuál es la característica? Tiene tres características. Sí, nos hace énfasis en personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios. O sea, Dios, nos dice el propósito con el que correcto. Entonces, mis queridos hermanos, ahí estamos. Por eso es que la iglesia local es tan necesaria. Por eso es que yo sé que Satanás ha querido golpear el cuerpo de Cristo, golpear los posibles nuevos creyentes, golpear la predicación del evangelio. Pero la iglesia no se queda callada. La iglesia sigue predicando. Hay pastores como dice el corito, que la iglesia no se detiene solo para predicar. Y hasta es. el momento, para la gloria del Señor, tal vez no estamos físicamente reunidos en el lugar material, ¿verdad? Pero sí, la iglesia tiene la oportunidad, porque tiene las herramientas para seguirse congregando en esta nueva modalidad online. Correcto. Ahí solo se necesita un corazón dispuesto para... Amén, porque fíjense que cuando la iglesia está abierta y nosotros nos podemos ver físicamente, pues tenemos la posibilidad de llamarnos un texto y todo eso para motivarle que usted vaya. Cuando usted va, por lo menos su cuerpo está presente, ¿verdad? Aunque a veces el espíritu está por otro lado. Pero nosotros podemos verlo, podemos llamarle su atención, podemos tratar de enseñarle, pero ahora todo depende, oiga bien, nosotros ya mandamos la enseñanza, pero de aquí para allá todo depende que usted quiera aprender. Entonces, para eso es la iglesia local. Entonces, vamos a la pregunta 7, por favor. La pregunta 7 dice lo siguiente, lo pongo en su pantalla. Bueno, nos manda a leer Hebreos 10, 24 al 25,
¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Esa es una pregunta. Y ya lo tenemos ahí, el versículo incluido. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Viene ya ese día. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué le parece que quiere decir esa frase? Quiero que usted nos ayude allí, que nos ayude a comprender esto, ¿verdad? ¿Qué considera usted que implica? Porque ese versículo allí dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ah? Dice que yo tengo que pensar y tengo que meditar y tengo que proyectarme para estimularle a usted al amor y a las buenas obras, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, tengo que ver cómo estoy, tengo que ver cómo hago, ¿verdad? Pero también yo pienso que ahorita es un buen momento en que porque nosotros no podemos llegar a todos, pero algunas veces los hermanos tienen mucho más posibilidades de llegar a otras personas que nosotros no podemos. Entonces es tiempo de ejercitar lo que nos dice la palabra de Dios, de estimularnos con una llamada, con un texto a alguna de persona que posiblemente ya no tenemos días de no saber de ellos, que no se congrega, o alguien principalmente que no conoce del Señor. Tenemos ¿verdad? una respuesta ya. Hermana Brenda dice, amémonos unos a otros y hacer buenas obras. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Oiga esto, amén. Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Verdad? Ahí está mi esposa, siempre me está estimulando y me dice, mira mi amor, ya no comas tanto, ¿verdad? Mi amor, tenés que rebajar. Ella me está estimulando, ¿verdad? Y ella investiga y me trae y busca y me pone videos de las consecuencias, tienes que reconocer. Ella me está estimulando para que yo no coma tanto. He bajado, he dejado de comer algo, pero... Sí, he bajado de peso, lo puedo... No doy sé, fe. pero, ¿cómo se llama? Ella se mantiene estimulándome. Entonces aquí dice que yo tengo que considerarme para estimular al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo estimula a alguien? ¿Cómo estimula a alguien al amor? Y no solamente estimula al amor, sino que estimula a las buenas obras. Dice, amémonos unos a otros definitivamente, y quizás ahí está la respuesta, ¿verdad? Porque yo estimulo a alguien al amor, ¿cómo? ¿Cómo estimulo a alguien al amor? Amándolo, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo estimulo a alguien a hacer buenas obras? Vamos a ver, haciéndolas y mostrándoles la ganancia de las buenas obras. Sigamos, por favor, porque aquí no nos he querido decir no porque no sabía si podía dar la respuesta, pero ya la pusiste en pantalla. Motivarnos a amar a los demás y hacer la voluntad de Dios. Motivarnos o sea, yo lo que estoy poniendo acá es que usted y yo no solo tenemos que pensar en la palabra de Dios, sino que tenemos que actuar. Motivar es hacer algo para que otra persona tenga una conducta determinada. Entonces, ¿cómo motivo a amar? Amándolo. Y no hay amor más grande que saber que aquella persona que está cerca a nosotros, posiblemente sea nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra pareja o la persona cercana, el saber que esos últimos tiempos ya se está acercando, que la venida del Señor está a un paso ya, que estamos viviendo ya todo aquello, principios de dolores, y saber que cuando el Señor venga, o que si esta enfermedad puede tocar su vida
y quieras o no, pues se lo lleve, no va a ir a la presencia de Dios. Es duro decirlo, pero también es responsabilidad de nosotros y parte del amor que nosotros tenemos que tener por el prójimo. No es que usted le va a decir o le va a poner ahí un corazoncito, te amo, o le va a andar diciendo a la persona, te amo. No hay amor más grande el que usted pueda salvar el alma de esa persona, que si ya sea que el Señor lo lleve a su presencia o que el Señor venga y nos lleve también, que pueda estar en la presencia de Dios, porque solo hay dos destinos, pastor. Es duro, nadie quiere decirlo hoy en día, pero o cielo o infierno. Lastimosamente no hay otro camino, no hay un camino intermedio. Pueden escuchar muchas cosas, pero ya nadie quiere hablar de esto. Fíjense que la Y gente no hay piensa, amor más grande que el salvar el alma de la persona que queremos o que apreciamos o que le pasamos diciendo te amo. ¿De qué nos sirve decirle, pastor, te amo, y si su alma o sea, para el infierno. va para el infierno? No hay otro lugar, no hay otro lugar. Imagínense Los niños en escuela bíblica, cuando hablamos cielo, infierno, dice, dice, para abajo, dice, no digamos la palabra, pero porque siempre sale uno diciendo infierno, y empiezan a decir todos los las peculiaridades o lo que identifica o lo que hemos leído en la palabra, que va a ser un crujir de dientes, que ahí la llama no se apagará, que el gusano comerá. Entonces los niños a veces no quieren hablar de eso, pero son realidades que a veces nosotros las conocemos, pero las ignoramos. Y cómo decir amo a mi prójimo, amo a mi amigo, mi hermano o a la persona que usted tenga a su lado, pero si usted está seguro, no quiero dañarla, va a dañarla más que su alma vaya al infierno y que no vaya a la presencia del Señor. Solamente eso quería agregar, Amén, pastor. no, y solamente, si eso es tremendo, esto es algo bien importante, ¿verdad? Y para eso está puesto la iglesia. Así es, porque yo siento que no es solo un abrazo no me salva, o que me digan te quiero no me salva. La Amén. Salvación está en Cristo. Ok, sigamos por favor. Ahora, vamos a una pregunta que hace muy importante el material. Dice allí, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local, sí o no? O sea, la respuesta tiene que tener dos cosas. Primero, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Usted ponga sí o no. Mándenos un sí o mándenos un no. Pero si puede incluir, ¿por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que la Biblia nos enseña esto? ¿Verdad? Porque realmente, mis queridos hermanos, nosotros como creyentes, pues estamos con Cristo, estamos completos. Eso es así. Yo no puedo agregar a eso. Eso es así. Pero Dios tiene un plan para todos nosotros. Tiene un plan para la iglesia. Ponía yo ahora en Facebook, no a muchos les gustó, ¿verdad? Porque todos decimos y se escucha cada rato, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere obrar en tu vida, pero el plan de Dios es que si usted cree en Él, lo va a salvar, ¿verdad? Amén. Si usted no cree en Él, lo deja en su camino, que va derecho al infierno, porque el mundo no va a ser condenado. El mundo ha sido condenado, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amén. La iglesia local se encarga de ¿cómo se llama? Se encarga de realizar la función, las misiones, la misión de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? La respuesta debe ser sí o no. Envíenos su comentario, sí o no. ¿Y por qué? Luego nos dice por qué. Sí, correcto. Ponga sí o no. La Biblia enseña eso, sí o no. La Biblia enseña eso, sí o no. Vamos a ver, porque es sumamente importante que usted comprenda esto, ¿verdad? Porque ¿qué hace la iglesia? ¿Es importante que yo vaya o no es importante
que yo vaya a la iglesia? ¿Es importante que yo sea parte de una iglesia o no? Los veo muy lentos en contestar, ¿o qué pasó? Bueno, entonces continuemos, pastor. Ya tenemos una respuesta. Sí, tenemos que congregarnos para salvación. Ok, sí, ¿verdad? Tenemos que congregarnos, Así es. pero nosotros no nos congregamos para ser salvos. Los salvos nos congregamos. Los salvos, amén. Nos congregamos por fe. Entonces, vamos a ver, seguimos adelante y pongo la respuesta en su pantalla. Dice, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Vamos a ver, ahí tenemos. Dice, sí, porque es el lugar donde aprendemos de Dios y somos enseñados a cumplir su voluntad, ¿verdad? Estamos nosotros llamados a hacer su voluntad, y la Biblia nos manda a comprender, a ser miembro de una iglesia. Esto, el numeral 9 nos va a ayudar a dar respuesta, ¿verdad? Pero no hemos puesto por qué. La pregunta nos incluía un por qué. Ajá. Bueno, sí, ¿verdad? Porque es el lugar donde aprendemos. Correcto. Y fíjense que quiero ver si les puedo poner una porción de la palabra. Esta vamos a ocupar esto, permítame. Es muy importante porque en la iglesia donde nos congregamos aprendemos lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí tenemos siempre una guía que es nuestro pastor, que nos va enseñando a cumplir la voluntad de Dios. Y como decíamos el día de ayer, no es mi voluntad, sino que debemos de seguir la voluntad de Dios. Porque algunas veces nosotros tratamos de acomodar la Biblia a lo que nosotros decimos y, a mí no me concede las peticiones, o simplemente nos engañamos y decimos, estamos bendecidos, pero en realidad no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, simplemente estamos adecuándola a lo que nosotros queremos. Les voy a poner una porción, esto no está en el material, esto es adicional. Dice la Escritura, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y ponga mucha atención a esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, ¿verdad? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y terminemos, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amados Amén. Hermanos, mire, ¿por qué las personas tienen que congregarse tienen que asistir a una iglesia local? ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones a los hombres. Y entre los dones que nosotros hemos leído, hoy vimos los principales, ¿verdad? Se lo vuelvo a poner en pantalla. Estos son los dones principales, los ministerios principales de donde emanan todos los demás ministerios. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, más adelante dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de estos ministerios surgen otros. Y entonces nosotros nos congregamos para ser edificados, ¿verdad? Para crecer en un lugar específico y ser capacitados cada vez más para que podamos nosotros alcanzar la estatura que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, sí, por eso siempre, si nosotros queremos buscar un ejemplo o a quién nos queremos comparar, tiene que ser a Cristo. Y tenemos dos respuestas ahí. Nos dice, no dejando de congregarnos en cualquier iglesia que se predique la Biblia. Amén, porque necesitamos congregarnos porque la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Sí. Es lo que puso La okay. Siguiente. Entonces vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es la número 9? Es la número 9, lo pongo en su pantalla, dice así. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla
en cuáles maneras podría ayudar a su iglesia. En Gálatas 6:2 dice lo siguiente. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de nosotros, de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La pregunta es, ¿en cuáles maneras usted podría ayudar a su iglesia? Según Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál cree usted que sería una manera, según este versículo de Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta? ¿Cómo usted podría ayudar a la iglesia y a los miembros de su iglesia? ¿Qué significará sobrellevar los unos las cargas de los otros? ¿Qué le parece a usted? Gloria a Dios. Hemos avanzado bastante en el tiempo, ¿verdad? Sí. Y queremos seguir caminando. Así es que vamos a caminar, vamos a continuar y ojalá que las respuestas pues usted las vaya pudiendo agregar a su material o las vaya aprendiendo. Entonces, Digo la respuesta, pastor. ajá, En la dice, en Gálatas 6:2 la respuesta es de cuál es la manera que podría ayudar a su iglesia a servir a otros a enfrentar las pruebas. correcto, porque dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, todas las personas enfrentamos diferentes situaciones. Por ejemplo, este coronavirus nos afecta a todos, al mundo entero, pero nos afecta de diferente manera unos a otros, ¿verdad? Pero también podemos ayudarnos en oración, siento soporte espiritual de los unos a los otros, que eso es muy importante. Correcto, correcto, por supuesto que sí. Entonces servimos a otros, le ayudamos a otros a que puedan enfrentar sus propias pruebas. Eso es un hermoso tiempo para compartir, es un hermoso tiempo para orar por otros, para apoyar, ¿verdad?, a otros que lo necesitan. Ahora que las iglesias están cerradas, usted puede, hoy se le ha abierto la puerta para que usted pueda ayudar a otros. Hay alguien que está muerto de miedo, háblele por teléfono y trasládele de la paz que Dios le ha dado a usted. No solo es cuestión de dinero, muchas veces es cuestión emocional. Y entonces usted tiene que ayudar a otros. El cristiano es como todas las personas. Si alguien llega a un lugar, quiere sentirse bien recibido, ¿verdad? Quiere sentirse bien recibido, quiere sentirse parte. Y entonces los que ya somos parte y nos sentimos parte, tenemos que ayudar a otros a que también se sientan parte. Entonces, servimos a otros, según Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. La respuesta es servir a otros a enfrentar sus pruebas. Ahora vamos a ver qué dice Gálatas 6:10. Dice de esta manera: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean por favor que aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ayudar a la familia. Y ayudamos a la familia. Aquí hay dos aspectos, ¿verdad? Más valiera que nuestra familia también sea parte de la familia de la fe. Pero tenemos nosotros primero la casa, luego los hermanos en la fe. Primero la casa, definitivamente, porque mi primer ministerio, primero la casa, luego la familia de la fe. Y entonces, ¿cómo puedo ayudar a otros? Tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y la respuesta es, porque necesitamos avanzar, la respuesta que tenemos para esto es ayudar a los hermanos que tienen necesidad material. Porque cuando dice principalmente a los de la familia de la fe, quiere decir que usted debería, según su posibilidad, porque no se trata de dañar la economía de nadie, porque en este tiempo pues todos estamos pues afectados de alguna manera, pero oiga bien, y aquí nos pone la hermana Daisy, ayudar al necesitado. Así es. Y nosotros, la bandera de la iglesia es el amor, ¿verdad? Fíjense que una de las doctrinas más importantes de la iglesia y la que se vuelve el fundamento del resto de las doctrinas, aparte de la fe, es el amor. Usted mire, hay doctrinas que se vuelven bien difíciles,
pero cuando hay amor de por medio es fácil poner en práctica el resto. Cuando usted ha mostrado el amor, las personas aceptan la enseñanza y devuelven amor. Ahora sigamos. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudar. ¿En cuáles maneras usted podría ayudar? Ahora de base es Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4:10. Dice, lo pongo en su pantalla. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí volvemos a los dones. Así es. Los dones Dios nos lo da para utilizarlos en la iglesia, para que el beneficiario de mis dones, de mi regalo de Dios, sea la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo ayudar con mis dones? Ya di la respuesta, ¿va? Sí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios, y la respuesta. La respuesta. Pongamos la respuesta, ¿verdad? Entonces bueno, ya en en pantalla. Dije, allí la pongo en pantalla. Oiga bien, esto era lógico, ¿verdad? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Respuesta, servir a otros con los dones recibidos de Dios. Oiga bien, por favor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Si hay alguien ha sido bendecido con el don de maestro, ¿qué tiene que hacer? Servir en ministerio. Enseñar, en servir, ya sea escuela bíblica para adultos, escuela bíblica para niños, ¿verdad? Y alguien que enseña tiene que tener una actitud de alumno también. Sí, porque ¿verdad? Debe recibir palabra para poder enseñar. Correcto, si alguien considera yo estoy capacitado para dar tal y tal cosa, entonces, pero soy nuevo en una iglesia, lo primero que tengo que hacer es someterme como alumno, ¿verdad? Como alumno para poder ganar un puesto, si Dios lo permite, para poder enseñar. Ahora, tenemos dos respuestas, intercediendo de acuerdo a la necesidad, dice la hermana Daisy, definitivamente. Y la hermana Rosy dice, tenemos que colaborar a la iglesia según lo que hemos recibido, definitivamente. Pero este específicamente se refiere a lo que ha recibido de los dones. Ya más adelante hay una pregunta para esto, ¿verdad? Pero con lo que Dios le ha dado, si es en servir, porque leímos anteriormente, úsese en servir. En servir. Si es de presidir, hágalo con alegría y con solicitud, ¿verdad? Si hay personas que tienen el don de dar, hágalo con alegría y sin miramiento, pues. Y para tener ese don de dar, pues usted tiene que haber recibido. Y no lo dé de manera mezquina, sino que ayude, colabore en la medida que Dios se lo ponga. No en la medida que el hermano se lo diga. Porque a mí ya me ha salido, pastor, Dios me dijo que usted me tiene que comprar un carro. Dígale que me diga a mí primero, ¿verdad? Y yo después yo le creo, ¿verdad? Pero porque así mucha gente engaña a otros, ¿verdad? Y nosotros recuerde que seguimos dirigidos por Dios. Vamos a continuar al siguiente. Dice en 2 de Corintios 9:7, porque estamos en la misma pregunta. Esta misma pregunta tiene 4 versículos que tenemos que ver. Entonces, vea por favor. Dice, al ser miembro de la iglesia, es la misma pregunta. Usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras usted podría ayudar a su iglesia? Según 2 Corintios 9:7 dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablamos ya que tenemos que servir con oraciones al principio, ¿verdad? Con asistencia emocional, con presencia cuando se pueda. Ahorita pues estamos un poquito restringidos. Hablamos también que tenemos que servir con nuestros dones, pero ahora, 2 Corintios 9:7, habla de otra manera cómo nosotros podemos colaborar, cómo nosotros podemos servir a la iglesia. Este es el tema que no les gusta a muchos hermanos, ¿verdad? No, pero también todo implica una forma cómo sostenerse.
porque siempre hay muchas cosas, muchas áreas que cubrir, inclusive lo que estamos haciendo, tú sabes el costo que ha tenido el equipo, todo, y no es algo sencillo. Entonces, siempre, como dice Corintios, como propuso en su corazón, porque muchas veces el Señor nos dice y sentimos, ay, voy a colaborar en tal cosa, pero cuando ya nosotros de repente ya lo queremos hacer, cambiamos de opinión y el Señor dice cómo lo propuso en su corazón, porque algunas veces nosotros lo hemos sentido, cómo debemos hacerlo, no con tristeza ni por necesidad, dice, porque si no, dice, porque Dios ama a quien, al dador alegre. Amén. Así es. Fíjese que de repente, ahí tenemos ya unas respuestas. Vamos a ver, hermano Luis, ayúdenos con las respuestas, por favor. Tenemos, hermana Roxy nos dice, tenemos que colaborar a la iglesia según lo que recibimos. Luego, hermana Brenda nos dice, con los diezmos y ofrendas, y hermana Brenda, colaborar en la obra, que es muy importante porque nuestros diezmos y ofrendas son parte del mandato que dice la palabra de Dios, y colaborar en la obra es tantas cosas que hay que hacer, tantos ministerios, a veces tal vez no pertenezco a un ministerio, pero hay tantas cosas que hacer en la iglesia, es de mover a una silla, ¿verdad? Entonces, colaborar en la obra. Y tenemos una más que hermana Daisy dice, dar al necesitado y compartir la bendición. Ahora, yo quiero traerles a cuenta este versículo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pastor, yo no diezmo, yo lo que hago es que divido mi diezmo y lo mando de aquí para allá y de allá para acá. Les voy a traer el contexto de este 2 de Corintios y vean que este es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, el diezmo es del Antiguo y estamos en el Nuevo. Mire, se lo pongo en su pantalla. Este es el contexto de este 2 de Corintios 9:7. El versículo 5 dice lo siguiente. Oiga esto, por favor, y póngale mucha atención a esto. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Y dice después, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y oiga esto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, amado hermano, y si quiere el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mis queridos hermanos, yo la verdad es que he sido educado en una iglesia donde diezmamos y ofrendamos, servimos y tomamos el tiempo para estar en la casa de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo cambiar y es más, yo he visto las interpretaciones de aquellas personas que dicen ya no es tiempo de diezmar, ya no es tiempo de dar, pero la verdad es que continúa el tiempo y no hay realmente una interpretación que sea tajante para decir tiene razón, pues no, ¿verdad? Quiero aclarar algo, amados hermanos, que aunque así no lo fuera, mis palabras no tienen menos peso. Nosotros no vivimos de la obra. Nosotros hasta la fecha nunca hemos tenido un salario como pastores. Nunca. ¿Verdad? Y todo lo que se colecta para la iglesia se ocupa en la iglesia. Pero eso no quiere decir que no es obligación de la iglesia ofrendar. Dar directamente a la iglesia. Mire, yo me encuentro con personas que me dicen, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Porque yo ofrenda no quiero dar, pero sí le puedo traer algo, lo puedo comprar yo. Y la Biblia dice en Malaquías 3:10, ¿verdad? Que nosotros llevemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Y sean recibidas en la iglesia, sean recibidas en el alfolí, en el lugar donde yo me preparo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, no quiero meterme en este rollo del diezmo y la ofrenda, pero eso
es una manera como usted va a ayudar a la iglesia, ayudar a la predicación del evangelio, ayudar a que todo esto continúe, ¿verdad? No tenemos problemas con comprar, muchos cristianos no tienen problemas con comprar, bueno, en este tiempo de coronavirus no, ¿verdad? No tienen problemas con comprar la entrada para el baile. Sí. No tienen problemas con ir a ver a Increíble. fulano que viene de no sé dónde porque canta bonito. Hasta ahí compartiendo tonteras, ¿verdad? Compartiendo, bueno, dejo eso. Pero no tenemos ningún problema con darle al mundo. Pero cuando pensamos en la casa de Dios, ahí tenemos problemas y no, ¿verdad? Quisiéramos que el pastor se muriera de hambre, ¿verdad? Que muriera de hambre y eso no permitiría que el evangelio siga. Pero continúo. Lo que pasa es, pastor, que yo he escuchado mucho que creen que todo es para el pastor y no se ponen a pensar que la iglesia bonita donde están, las sillas, incluyendo el baño al que usted entra, el lugar que entra, todo eso requiere un mantenimiento. Amén, amén. Vamos a seguir, vamos a continuar, ¿verdad? Y dice la respuesta de esta, ¿cómo puedo ayudar? Según 2 Corintios 9, 7, la respuesta es colaborar financieramente con la obra. Gute o no Así gute. es. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Continuemos, por favor, porque quiero que Vamos a traigan, primera de Timoteo. traigan esa porción, ¿verdad? En esto no vamos a entrar mucho porque es demasiado largo y ese es tema de otro estudio. Pero le dejo los textos allí, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia. Lea estos pasajes. Aunque usted no piensa ser líder todavía, cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. Amados hermanos, mire, estos versículos lo que quieren es que el líder tenga un buen testimonio, marido de una mujer, no dado al vino, no pendenciero, no ansioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso son las características del líder, pero realmente son las características de todo creyente, ¿verdad? Ese es el que es líder, debe tener las características de todo creyente. No quiere decir que usted que no es líder, pues usted tome todo lo que quiera. No es cierto. No es cierto. Usted, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Sigamos, por favor. Vamos a continuar. La pregunta número 10. A la dice 10. aquí. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? La Biblia dice, ¿verdad? Ya mencionamos en Efesios que Dios constituyó a los líderes y también dice en Romanos que toda autoridad ha sido puesta por Dios, entonces es fácil concluir que todos los líderes son puestos por el Señor. ¿Cuál debe ser mi actitud correcta hacia ellos? Y entonces yo quisiera que usted, y aquí hay unos versículos que vamos a ver. Primera Tesalonicenses primero, dice, Primera Tesalonicenses capítulo 12, versículo 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Según este versículo, estos dos versículos que acabamos de poner en su pantalla, ¿cuál es la actitud suya delante de los líderes, de líderes cristianos? Por supuesto, delante de todos los líderes, ¿no? Pero aquí la Biblia está hablando de líderes que les enseñan en el camino del Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Este versículo no es para todas las autoridades, sino que para los que presiden en el Señor y os amonestan, ¿verdad? Todavía le dice que no se enoje cuando los regañen. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Según este texto, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente a sus líderes de la iglesia? Me interesa que usted responda, mi amado. Fíjense que yo tengo un problema
digo que es problema, para mí es una bendición, pues a mí me gusta reírme. Mi esposa siempre me llama la atención porque, bueno, yo estoy predicando, usted conoce, sabe cómo predico, pero cuando yo llego a un lugar, es más, mire, cuando yo estoy bien estresado, pero bien estresado, ¿sabe qué hago? Comienzo a contar chistes. Comienzo a reírme, yo solo, quizás un mecanismo que Dios me ha dado, y comienzo yo con la risa tratar de desestresarme o de deshacer cualquier ambiente de estrés en el que esté. Pero eso a veces yo hago mal porque los hermanos comienzan a tener confianzas que no les permiten ver a un líder como eso. Si dice aquí, en el capítulo 12, veo que hay una respuesta ahí, tener paz entre nosotros mismos, es un poquito mayor que eso. Esa es la conclusión. Ahí Pablo lo puso como quien dice, no se enojen por lo que les estoy diciendo, sino que Pablo lo que les estaba diciendo en 1 Tesalonicenses es que os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esto no es solamente para no es para, en especial para todos los servidores, sino que lo que os preside en el Señor y os amonestan. Un servidor cualquiera no le va a amonestar a usted. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y después dice, tened paz entre vosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud suya frente a los líderes del Señor? Dice, tenemos una respuesta, ¿verdad? Tenemos una respuesta en la hermana Daisy Olivares, dice, reconocer el trabajo en la obra y amarlos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Y Amén. voy a dar la respuesta para que avancemos, pastor, porque ya vamos contratiempo. Sí, demos. Aprender a respetarlos, amarlos, a valorarlos mucho por la labor que desarrollan, que es similar a lo que la respuesta que nos dio hermana Daisy. Amén, ahí está. Aprender a respetarlos, amarlos y valorarlos mucho por la labor que desarrollan. Es una labor tan importante, tan importante. Quiero hacer esto, mire, amado hermano, quiero darle un saludo a Saúl Jaime desde El Salvador, hasta allá a Santa Ana, y a Luisa Guadrón que nos ve desde Chicago. Que el Señor les bendiga. Seguimos con esto. Y vamos a Hebreos 13:17. Ahora, ya pusimos la ¿cómo respuesta. tengo que ver a los líderes según Hebreos 13:17? Pongo el texto, por favor. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose por esto, porque esto no es provechoso. Amados Amén. hermanos, ¿cómo tengo yo que ver a los líderes? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque aunque usted no lo crea, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, como quienes han de dar cuenta. Dios ha puesto esa carga en nuestro corazón, pero amados hermanos, usted va a dar cuenta de usted mismo. Y usted va a dar cuenta si usted no respetó a sus pastores, si usted los vio de menos, si usted los engañó, si usted hizo esto, los ultrajó. Yo he visto gente, amados hermanos, he visto gente gritarle cosas al pastor. Si a usted algo ya no le pareció, ni se lo diga a nadie, solo dé las gracias y se va de allí. Porque ese hombre, esa mujer, esa persona que está presidiendo ahí ha sido puesta por Dios. Y entonces cuando usted lo insulta, cuando usted le falta el respeto, le está faltando respeto a la autoridad. Es como cuando usted le falta respeto a un policía. Usted no le está faltando respeto personalmente a la policía, sino que a la autoridad, al gobierno que representa a ese policía. Entonces cuando usted le falta respeto a un pastor, a un líder, usted está faltándole a su autoridad. Vamos a ir, ¿tenemos respuesta? Bendiciones, pastor. Ya son las 12. Aleluya, sigamos, sí. ¿verdad? Dice respuesta, Amén. sujetarnos a su autoridad espiritual y colaborar para que su trabajo sea agradable y menos pesado para nuestro provecho. Tratemos de continuar. Y nos dice, tenemos una respuesta, la leo antes de que pasemos a la siguiente. La obediencia hacia nuestros guías espirituales, nos dice. Amén. Pongo la número 11, dice, ¿cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Dice así,
Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, esto es bien importante. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuál es una de las responsabilidades según este texto? Les voy a dar la respuesta, amados hermanos, Sí. porque es bien importante. Dice, restaurar al que se encuentre en pecado. Ese es, amados hermanos, es una obligación de todos los creyentes, de todas las iglesias, no de acusarlo, no de hacer leña del árbol caído, sino que de tratar de restaurarlo. Pero esto continúa. Dice el 12, al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud deben hacerlo? Tenemos un texto, tenemos una respuesta acá en relación al texto anterior. Con mansedumbre y consideración, es decir, tranquilos y en paz, considerando su humanidad, porque en algún momento podemos ser nosotros. O sea, Amén. Cuando yo voy a alguien que por alguna razón ha caído en cualquiera de los pecados que sea, yo tengo que meditar que puedo ser yo. Que ahora probablemente esté en un buen lugar, pero por alguna razón puedo caer yo después. Seguimos con el material, por favor. Dice, la iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Nosotros como iglesia bautista, amén, con respeto así es, amén, como iglesia bautista, nosotros no mandamos a la última banca, ¿verdad? O suspendemos que ya no venga a la iglesia alguien, sino que si se ha metido en líos, si anda en líos serios, ¿verdad? Lo que hacemos es suspenderle su servicio, ¿verdad? Si está sirviendo en acomodación o en lo que sea, hermano, se va a tener que sentar por algún tiempo. Sigamos, por favor, dice. Hablando de la disciplina, es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, hermano, realmente corregir a alguien no es algo grato, pero es responsabilidad nuestra. Sigamos, por favor, ya casi terminamos. ¿Cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van al templo? ¿Ah? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregar, bueno, ahora no van por el coronavirus, ¿verdad? Sí, Está pero claro, ahorita pero sí. usualmente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Somos llamados a estar congregados, pero ¿por qué? Vamos a ver si, ¿por qué hay quienes no van a la iglesia? Aleluya. Vamos a adelantarnos, amados hermanos, porque ya llevamos bastante tiempo. Respuesta. ¿Por qué alguien no va al templo, no va a la iglesia? Porque no ha hecho parte, No ha hecho la vida cristiana parte de su vida. No desean compromiso y no desean compromiso y le dan importancia a otras cosas. le dan más importancia a otras cosas. O sea, Siempre hay un pretexto, siempre hay algo correcto. en su vida que es mucho más importante que en el tiempo que sí podemos congregarnos, que estar ahí, inclusive en compartir, ya sea un discipulado o el tiempo que nosotros ya teníamos como disponibles para congregarnos. Hoy no lo estamos haciendo desde esta nueva modalidad y lo estamos haciendo desde la comodidad de nuestra casa, pero aún así siempre tenemos otras opciones que no, las consideramos mucho más importantes que... Si usted viera mi casa, aquí ya no tengo sala, man. Mi casa dejó de tener sala porque aquí está esto. Entonces nosotros seguimos tratando de hacer el tiempo. Ahora, vamos para terminar, para descubrir, dice. Dios ha dado a cada creyente un don espiritual. Romanos 12, Efesios 4:11 y 1 Corintios 12 hablan de los dones. Algunos de los dones mencionados allí son, no los vamos a leer por cuestión de tiempo. Algunos de los dones son servir, enseñar, exhortar, dar, fe, evangelizar, sabiduría, pastorear, mostrar misericordia, presidir o administrar. Ahora, la cuestión es, si todos los creyentes tenemos una manifestación de un don de Dios, quiere decir que usted no es la excepción. Usted
tiene un don. La pregunta es, ¿sabe usted cuáles son sus dones? Si su respuesta es no, como probablemente sea, entonces usted podría saberlo orando, sirviendo en la iglesia y pidiéndole al Espíritu Santo y a los hermanos que le expresen qué habilidad observan en usted. Mis queridos hermanos, nosotros deberíamos ya de tener una idea de lo que nosotros somos como También, creyentes, perdón, ¿verdad? pastor, pero también, sí, está bien la opción, pero también nosotros podríamos, comenzar como, tal vez no como servidores, pero sí como colaboradores en las diferentes áreas de la iglesia y empezar a ver todas las necesidades y recorrerla como un día nosotros lo hicimos. Nosotros recorrimos todos los ministerios de la iglesia para ver cuál era el ministerio al cual el Señor nos había llamado. Amén. Si tú recordás, nosotros a lo que le huimos fue a compartir la palabra desde un principio, pero fue voluntad del Señor que siempre nos ponía De ahí. hecho, Entonces, si tú te recuerdas, en el seminario a nosotros nos mandaron a a todos los todos. ministerios de la iglesia central. Evangelismo, inclusive Así no había, recuerdo que había uno que había que ir a la 101, ¿verdad? A predicar a los buses. a predicar a los buses es Sí. algo que hicimos por bastante tiempo. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros estamos queriéndoles servir, orientarlos para que usted pueda desarrollarse en el Señor. Y la verdad es que nosotros deseamos que Dios le cuide, le guarde siempre y le agradecemos por seguir buscando instruirse cada vez más. Cuando lo vemos a usted acá, vemos sus